Buenos días, alumnos. Preparo este video para darles una explicación, una clase de lo que sería primer cantar del Mio Cid. Ustedes empezaron a leerlo. Yo les dejé material sobre lo que fue el Cid histórico, lo que fue el género épico, para que ustedes tengan una idea un poco más amplia de lo que es el texto y empezar a leerlo con mayor facilidad. De todas formas, mi objetivo va a ser explicarle algunas cuestiones importantes. En primer lugar, repasamos algunas cuestiones. El contexto en el que nace Rodrigo Díaz de Vivar, que se va a llamar el Cid, es la Guerra Santa. Quiere decir que estamos enfrentando en España, en el actual territorio de España, musulmanes o moros contra católicos. En este enfrentamiento, que ya había empezado 3 siglos antes que nazca Rodrigo Díaz de Vivar, aparecen las figuras de unos actores de la sociedad que son los juglares. Googleen, busquen imágenes. Yo no puedo hacerlo, no puedo mostrar las imágenes que tengo porque estoy grabando con el teléfono, pero busquen las imágenes de lo que eran los juglares. En la Guerra Santa, acuérdense que nosotros no tenemos una España unificada. Son todos reinos separados: Castilla, León, Asturias, Barcelona, Valencia. En algunos casos reinos un poco más grandes y otros reinos pequeños, directamente como ciudades. Valencia era solamente una ciudad. Y los juglares se movían de pueblo en pueblo. Los pueblos no eran pueblos como nuestros, eran simplemente la fortificación del castillo amurallado. Afuera estaban los campos y adentro había una pequeña plaza donde estaban los comerciantes. Eso era todo el pueblo, no tenía más extensión. En esas plazas iban los juglares que se trasladaban de distintas ciudades y eran artistas. Ellos estaban con los instrumentos, cantaban, bailaban a beneficio de las colaboraciones de la gente. Como estaban en una guerra santa, ellos cantaban sobre lo que habían escuchado que pasaba en otras ciudades. Venían de otras ciudades donde habían atacado, entonces informaban de los ataques. Pero no era necesariamente una función informativa la principal. La función del juglar era ser artista. Entonces, entre baile, canto, mímica, rima, poesía, iba juntando los bienes para vivir y como estaban en la Guerra Santa, contaban sobre la Guerra Santa. A esta función de entretener e informar se le sumó una muy importante que fue la función didáctica. Quiere decir que el objetivo mediante sus poemas también era enseñar algo. ¿Por qué pasaba esto? Porque ellos contaban historias de la guerra y por lo tanto cobraban protagonismo los caballeros. Y los caballeros eran queridos por el público, entonces el juglar empezaba a exagerar sus virtudes para que el público se encante, para que el público le guste, y lo empezaba a transformar a ese caballero humano lentamente en un héroe extraordinario, con grandes virtudes, con grandes hazañas, una persona superlativa. Y ese héroe no se convertía en un héroe malo, sino en un modelo a seguir. Y eso era lo que a la gente le gustaba escuchar. Un héroe que levantaba la moral, que sabía que los podía venir a defender, que luchaba por la fe, que luchaba por los ideales, que los hacía sentirse realmente bien. Entonces, el objetivo de los juglares, con esos poemas, empezó a ser enseñar un modelo a seguir. Y ahí es donde surge el poema del Mio Cid como una obra épica, es decir, una narración que cuenta las hazañas de un héroe para dejar un modelo de virtudes, específicamente las virtudes que se daban en ese momento en España o que se necesitaban en ese momento en la literatura española. Por ejemplo, la fe. Pues estábamos luchando contra una fe distinta. La fe era muy importante y uno de los grandes valores que va a ser fundamental para el español, la honra, el honor. No atacar la honra del otro, eso es una ofensa muy grave. No cuestionar el honor de una persona íntegra.
defender a toda costa el honor, cómo es visto uno en sociedad, cómo uno se manifiesta. Esas virtudes, específicamente del hombre español, las va a enseñar el poema de Mio Cid. Por eso ustedes van a ver en este texto que no es igual a la biografía que ustedes leyeron. En principio porque hay muchos datos que no interesan para un héroe. No interesa cómo nació, no interesa en sí su infancia, por ejemplo, en este momento, porque acuérdense que el juglar iba improvisando según lo que le demandaba el público. Entonces, nuestro poema se va a construir en lo que el público quería escuchar en ese momento. Y como estaban en una guerra, en ese momento eran más interesantes las hazañas de guerra. Por eso el poema empieza con el destierro del Cid, que es cuando Mio Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, gana esa extraordinaria fama de Cid campeador, de Cid batallador, y es envidiado por sus propios colegas, por sus propios los propios cortesanos de su propio rey, del rey Alfonso. Y el rey Alfonso se va a convertir en el antagonista, en el villano, en el modelo de lo que no hay que hacer porque no va a tener las virtudes y no va a saber honrar a este gran caballero que fue Mio Cid. Importante entonces que ustedes entren al texto desde esta perspectiva. El juglar era un artista, iba improvisando las historias. Las historias fueron pasando de juglar en juglar hasta que aparecieron dos juglares con muy buena memoria que fueron recopilando todas las historias que conocían, y de esa manera se elaboró el poema del Mio Cid. Pero se elaboró de una manera distinta al Cid histórico porque lo fueron cada vez exaltando más hasta convertirlo en un héroe con todas las virtudes. Y un héroe que no comete errores. Eso no es una persona real, pero es al objetivo de la épica. Las hazañas de un héroe que estimule y que sea el motor que una a todo un pueblo, porque todos lo quieren imitar. En este caso va a ser Mio Cid Rodrigo o Ruy Díaz de Vivar. Se llamaba de Vivar porque ese era su pueblo de nacimiento. Rodrigo Díaz porque era hijo de Don Diego. En ese momento no existían los apellidos, sino que iba cambiando con cada padre. Las hijas del Cid se van a llamar Rodríguez, hijas de Don Rodrigo. Ustedes conozcan quién es el personaje. Y el antagonista acá va a ser el rey Alfonso, quien hizo caso a los comentarios de García Ordóñez, el otro antagonista de la historia. Entonces, ustedes tienen que entrar a la lectura de esa manera. ¿Qué más importante señalar en esta obra? Tenemos el contexto, tenemos el juglar. ¿Por qué está escrita en verso? Justamente porque el juglar recitaba, el juglar improvisaba. Entonces ustedes van a ver que hay muchas frases que se repiten. Hay una rima muy fácil de aprender justamente porque había que memorizarlo fácilmente, había que improvisarlo, había que llenar esos espacios y que rime, y ahí es donde aparecen distintos recursos que van a guiar la épica. ¿Cuáles son los recursos importantes que ustedes tienen que marcar? Primero, epítetos. Cuando dice el Cid campeador, el que en buena hora ciñó espada, en buena hora nacido, todos esos son epítetos. Yo les recomiendo que tomen lápiz negro para ir marcando los sucesos de la historia, que yo les voy preguntando en la guía de lectura, y tomen otro color para marcar los epítetos y señalen qué significa. El que en buena hora ciñó espada, grande en la batalla, que supo lidiar la batalla y ganarla en el momento justo. El burgalés de pro. De pro significa de bien en lo que es el español antiguo. Nosotros tenemos un español actual, pero con muchas expresiones antiguas. Los epítetos sirven para ir armando la historia y además para exaltar la figura de los héroes. Entonces, vayan con un color marcando los epítetos, uno por uno, de qué personajes son y qué significan. Ustedes vayan interpretando. Segundo aspecto, circunstancia subyacente.
Esto, la circunstancia subyacente, no es otra cosa que las costumbres de la época. Por ejemplo, ustedes sabrán que hace unos años estaba muy mal visto que el hombre llore. Sin embargo, en el apartado 1 es lo primero que hace Miocid cuando es desterrado. En la Edad Media, que un hombre llorara era símbolo de valentía, de valor, de hombría. Muy lo contrario que veíamos, por ejemplo, hace unos años. Porque esos son interpretaciones que se dan exclusivamente de acuerdo a la época. La circunstancia subyacente solo se puede entender en esa época. Así como hace unos años estaba mal visto, en la Edad Media estaba bien visto. ¿Y qué vamos a ver nosotros en el Miocid? Muchas circunstancias subyacentes que les recomiendo marquen con otro color, pero también muchas virtudes que sirven hasta el día de hoy. Y eso es lo que hay que interpretar. ¿Qué de este texto todavía tiene validez? Porque tiene un valor lingüístico, porque es el primer libro en lengua española antigua que se escribe, pero también tiene un valor ético, que muchas de las cosas que plantea acá son válidas hasta la actualidad. Por ejemplo, una circunstancia subyacente que nosotros vamos a ver, ustedes van a ver enseguida después del apartado 5, es que Jimena va a quedar, la esposa del Cid, va a quedar en un convento. Eso era una costumbre de la época porque era el único lugar donde se la podía dejar a las mujeres cuidadas. Era el único lugar, la mujer no podía ir a la guerra, a la batalla. Eso es una costumbre. Sin embargo, pese a que en la Edad Media estaba muy carentes de derecho a la mujer, ustedes van a ver más adelante en el texto que se la va a tratar muy bien, se la va a amar, se la va a respetar. Y eso no era propio de la época, pero era propio de un hombre virtuoso, una virtud que se mantiene hasta la actualidad. Así que, otro color, ya va el tercero más el lápiz negro, señalen todas las virtudes que van apareciendo en el Cid. Vayan apuntando en su carpeta o en el libro y piensen, cada una de esas virtudes, ¿son solamente para esa época o sirven también en la actualidad? Piensen, ¿qué puede tener el guerrero que todavía nos inspira a nosotros? Ese va a ser el trabajo interpretativo de ustedes. ¿Cuáles de esas virtudes van a ir señalándose como positivas hasta el día de hoy? Y no solamente en el contexto. Les voy a avisar ya. Circunstancias subyacentes para que marquen en lo sucesivo la lectura. Una es el llanto. 2, los saludos, la forma en que se saludan, señálenlas. 3, el Miocid se va a dejar crecer la barba. Eso también va a ser símbolo de hombría en la época. Así que también márquenlas. Bien, voy a ver qué otras cosas puedo señalarles. Tenemos los recursos, tenemos las circunstancias subyacentes, tenemos las virtudes, la historia, los antagonistas, el rey. Y ahí viene una circunstancia subyacente más, que está en el material que yo les di. Tiene que ver con qué vamos a enseñar. ¿Por qué Miocid no se opone al rey Alfonso? Pese a que el rey Alfonso fue injusto con él, justamente por la época. En la época en la que estamos en la Edad Media era muy importante mantener el vínculo de vasallaje. Es decir, que Miocid debe obediencia al rey a pesar de lo que el rey le hizo. Y si nosotros estiramos un poco las virtudes, tenemos que interpretar que no, y acá donde está enseñando el héroe, no porque el otro haya sido injusto, uno tiene que cometer una injusticia. Ese es el modelo que está circulando en la sociedad. No porque el rey sea malo, tenemos que caer al mismo nivel. Eso es lo que va a ir enseñando Miocid. Por eso mantiene todas las virtudes. Por eso él mantiene su honra. Porque aunque lo han ofendido, él va a demostrar que es mejor. Y a eso va a avanzar el Cantar 1. Muy importante que entiendan esto. ¿Cómo va a construir Miocid su honor? ¿Qué va a hacer? Si no hace nada, es una persona deshonrosa. Bien, este video lo pueden ver cuantas veces necesiten. Pueden ir señalando lo que ustedes requieran en el texto.
En estos días voy a subir la guía de lectura del canto 1, así que avancen con la lectura, tomen la guía y dependiendo cómo vaya esta situación, veremos qué actividad hacemos. También voy a adjuntar un correo electrónico para consultas específicas o vamos a ver algún otro método que ustedes pregunten lo que no entienden. Pero lo voy a consultar, voy a ver qué se puede hacer. Y vamos a trabajar en la nueva plataforma de Calif Colegio Humanista, ya no en Classroom Google. Bien, espero que les sirvan y a leer, aprovechar este tiempo para leer.